está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha.
Muy buenos días, bienvenidos a este webinar al que hemos denominado Construyendo Resiliencia con Analítica Geoespacial. El día de hoy hemos preparado algunas presentaciones. En la parte inicial tendremos la presentación de la ingeniera en soluciones Erika Jiménez, que nos presentará ArcGIS, Sistema Comprensivo para el Análisis. Continuaremos con la presentación del ingeniero José Tamayo, con análisis de riesgos, y nos presentará un modelo multiamenaza. Continuaremos con la presentación y tendremos la presencia nuevamente de la ingeniera en soluciones Erika Jiménez con el tema análisis enfocado en inundaciones. Tendremos también un invitado muy especial, al ingeniero Daniel Camacho, representando a nuestro socio estratégico Procálculo con el tema análisis enfocado en imágenes. Muy buenos días nuevamente. Mi nombre es Patricia López. Soy gerente de cuenta para el sector de gobierno local. Antes de iniciar, nos gustaría conocer los desafíos que tienen en cuestión de gestión de riesgos. Y para ello vamos a hacer unas breves preguntas, para lo cual invito a mi compañera Carolina Armijos, que nos ayudará con la lectura de estas preguntas. Les invitamos a que nos ayuden contestando. Buenos días, Patricia. Buenos días a todas las personas que nos acompañan en este webinar. Y la pregunta es, ¿cuál considera que es el principal desafío que enfrenta su organización en la gestión del riesgo? La primera opción es falta de articulación o colaboración interinstitucional. La segunda opción es limitado acceso a herramientas tecnológicas, falta de datos para la planificación y toma de decisiones o escasa capacidad de respuesta o protocolos de emergencia. Patricia, todas las personas que nos están acompañando pueden votar por la opción más que sea de su criterio, y estos insumos nos dan mucha información de cómo podemos trabajar. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a todas las personas que nos están acompañando a este webinar. Entonces, Carolina. Sí, ya tenemos las votaciones. También, Patricia, indicarles que las inquietudes, comentarios, nos pueden dejar en el chat, que nosotros los iremos leyendo y también los compartiremos en su momento al equipo técnico. Entonces, vamos con de esta pregunta. Ha votado el 59% y las personas creen que el principal desafío es la falta de datos para la planificación y toma de decisiones. Vamos con la siguiente opción. Listo. Gracias, Sofía. Adelante, Patricia. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias por contestar a nuestras preguntas. Esto nos permite tener una idea de cuáles son sus desafíos, qué problemas tienen con el tema de datos en la gestión de riesgos, y a través de estas presentaciones van a poder encontrar algunas alternativas, incorporar esas estrategias en sus diferentes flujos de trabajo. Vamos a continuar. En lo que va del año, el Ecuador se ha visto expuesto a varios eventos, sobre todo por la afectación por lluvias. Según los informes de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, se han identificado 3.611 eventos adversos y en su mayoría se ha producido deslizamientos en un 41%, también inundaciones en un 36%. Pero recordemos también que a mediados de marzo se produjo la rotura del oleoducto Sote en la provincia de Esmeraldas, causando daños ambientales y pérdidas económicas. Y a solo unas semanas también se registró un sismo de magnitud 6.1 en la misma provincia, afectando a varios cantones y sobre todo en el tema de infraestructura. Pero ¿qué tan rápido se pudo dar respuesta ante estas situaciones? ¿Estaba la población preparada para afrontar estos eventos? Son preguntas que nos hacen reflexionar. Y es que en la gestión de riesgos no se trata solo de reaccionar a los desastres,
sino de prepararse y mitigar los riesgos antes de que ocurran. Quiero nombrar algunos extractos de artículos e investigaciones. Según el BID, por cada dólar invertido en prevención se ahorra 4 en respuesta. Según otro artículo, los daños asociados al cambio climático pueden costarle a América Latina y el Caribe 100.000 millones de dólares cada año hasta el 2050. Entonces, prevenir es una construir resiliencia es posible. Si bien es cierto, sabemos que las amenazas pueden ser naturales, sin embargo, los desastres resultan de decisiones humanas. Puede que no podamos evitar las amenazas naturales como inundaciones, tormentas, terremotos o sismos. ¿Y qué planes se implementan para alejar a las personas de los riesgos? Aquí podemos apoyarnos de tecnología geoespacial para que todas las entidades como gobierno nacional, gobiernos locales, provinciales y demás entidades como Fuerzas Armadas, cuerpos de seguridad, sociedad civil y comunidades podamos estar mejor preparados, informados y coordinados ante estas emergencias. Me gustaría invitar en este punto a mi compañera Erika Jiménez para que nos cuente más sobre la importancia del análisis en la construcción de territorios más resilientes. Adelante, Erika, bienvenida. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, Patricia. Buenos días con todos. Mi nombre es Erika Jiménez y formo parte del equipo de ESRI Ecuador. Como bien mencionaba Patricia, es muy importante poder trabajar para construir territorios resilientes. En esta sección vamos a hablar sobre cómo ArcGIS es un sistema integral para la analítica geoespacial y puede ser su aliado clave en todo esto que es la gestión del riesgo. Antes de mover recursos, antes de evacuar, antes de construir o planificar, necesitamos comprender. Comprender dónde ocurre el riesgo, a quién afecta, con qué intensidad y con qué consecuencias. En la imagen que vemos en este momento hay mucho más que agua. Hay una historia, hay una persona, una comunidad. Y es justamente ahí donde va a entrar la analítica geoespacial, porque solamente cuando entendemos con claridad el escenario podemos diseñar respuestas efectivas. Y esa es la diferencia entre reaccionar y prepararnos. Y muchas veces esa diferencia va a salvar vidas. Cuando hablamos de análisis geoespacial, no solamente hablamos de mapas, hablamos de todo un sistema completo. ArcGIS es mucho más que una aplicación. Es una plataforma de análisis que va a conectar datos de diferentes fuentes, datos que van a venir de bases de datos relacionales, datos no estructurados, entre otros. Luego, sobre estos datos, vamos a poder ejecutar análisis utilizando diferentes capacidades como lo son las capacidades de inteligencia artificial geoespacial, herramientas de estadística espacio-temporal, herramientas de analítica espacial de sobreposición, de Big Data, entre otras. Y finalmente, una vez que tenemos los resultados de estos análisis, los podemos compartir a través de diferentes experiencias. Por ejemplo, a través de aplicaciones web, las cuales puedan ser consumidas desde la computadora o dispositivos móviles, desde el escritorio, o incluso compartir los análisis con otros usuarios para que puedan replicar esos resultados. De esta forma, entonces, podemos ver cómo ArcGIS es todo un sistema completo en el cual vamos a poder partir desde la conexión a los datos, el análisis y finalmente compartir esos resultados.
Ahora, todo empieza con los datos. ArcGIS nos permite conectarnos a múltiples fuentes de datos. Datos que van a venir en formatos de videos, datos no estructurados, tablas, también los datos que ustedes tengan en este momento de LIDARs o nubes de puntos que estén levantando actualmente, datos de imágenes, imágenes satelitales o imágenes de drones, datos vectores, datos 3D, CAD, BIM, en fin. Toda esta conexión a múltiples fuentes de información es lo que nos permite tener una visión holística del problema, porque no vamos a dejar afuera ninguna capa de información que es relevante para realizar el análisis. Entonces, ya hemos visto que con ArcGIS podemos conectarnos a una gran variedad de datos, desde sensores remotos hasta datos en tiempo real o datos 3D. Pero tener los datos es el primer paso. Lo que realmente genera valor es lo que hacemos con ellos. Y ahí es donde entran en juego las más de 2.000 herramientas de geoprocesos, modelos y métodos que tenemos dentro del sistema ArcGIS, ya que una característica fuerte de este sistema es su capacidad de analítica espacial y ciencia de datos. Es decir, esa capacidad de poder convertir nuestros datos en información valiosa para la toma de decisiones inteligentes. Ahora, ¿cómo aplicamos todas estas herramientas analíticas y todas estas bondades en nuestro trabajo de la gestión del riesgo? Con el análisis geoespacial podemos construir resiliencia frente a los distintos tipos de eventos que puedan ocurrir, como estas amenazas de deslaves, inundaciones, impactos que podemos identificar en las imágenes satelitales, etc. Existen ciertos eventos, como dijo Patricia, que no podemos evitar que sucedan. Sin embargo, sí podemos gestionarlos mejor. Hoy, con la tecnología geoespacial, podemos anticiparnos, podemos hacer analítica, modelar escenarios y de esta forma entender el riesgo y así tomar decisiones informadas. Este entendimiento previo del riesgo marca una diferencia en 3 frentes claves. Primero, en las personas, porque con una mayor comprensión del riesgo podemos proteger vidas, podemos planificar evacuaciones y reducir el impacto humano. También podemos proteger la infraestructura, porque podemos planificar, construir y adaptar nuestras ciudades para que resistan mejor esos eventos extremos. Y por supuesto, también podemos proteger el ecosistema, ya que vamos a cuidar estos entornos naturales que son parte fundamental de nuestra resiliencia. Entonces, todas estas capacidades de analítica geoespacial no solamente van a salvar vidas, también van a reducir costos económicos al proteger nuestra infraestructura y también nuestro ecosistema. Ahora entonces vamos a ver estas herramientas en acción para que ustedes puedan aprender cómo pueden anticiparse al riesgo a través de esta analítica geoespacial. Y para eso, junto a mis colegas José Tamayo, ingeniero de solución de ESRE Ecuador, y nuestro colega Daniel Camacho, ingeniero especialista de nuestro partner ProCálculo, vamos a hacer 3 demostraciones para que ustedes puedan aprender de estas herramientas. Primero, mi compañero José nos va a hablar de la herramienta Suitability Modeler. Luego, yo les voy a hablar de las herramientas ArcHydro y el simulador de inundaciones. Y finalmente, nuestro colega Daniel de ProCálculo nos va a hablar sobre las herramientas que podemos aplicar sobre las imágenes satelitales. Sin más preámbulo, entonces, le invito a mi compañero José Tamayo para que nos muestre esta demostración. Bienvenido, José. Muchas gracias, Erika. Buen día con todos. A la hora de enfrentarnos al análisis en gestión de riesgos y amenazas, podemos tener una característica esencial. A más de lo que vimos de la necesidad de información, vamos al siguiente punto. ¿Qué ocurre cuando nosotros tenemos varias fuentes de información, varios recursos, y no sabemos cómo integrarlos? O los geoprocesos se vuelven complejos, o escalar o transformar los datos se vuelve algo más difícil. En este caso es donde Suitability Modeler o el modelo de idoneidad nos ayuda dentro de nuestros flujos de trabajo. El Suitability Modeler o el modelo de idoneidad es una herramienta que está dentro de la extensión de Spatial Analysis o de análisis espacial en ArcGIS Pro. ¿Qué nos permite hacer? Nos permite integrar características de configuración, de transformación y análisis y evaluación para tener estos modelos de idoneidad basados en superposición geográfica. De esta manera, nosotros podemos tener una configuración adaptable a las necesidades o metodologías de trabajo de todas las instituciones en gestión de riesgos. Podemos hacer la transformación de los datos raster de una manera rápida y tener los resultados mientras los vamos configurando. Además de localizar puntos donde
existe mayor acumulación de nuestro modelo para finalmente llegar a una evaluación, tener estadísticas de cómo salió nuestro modelo y un reporte gerencial de qué hicimos con nuestro modelo. Pero en vez de mostrarles con palabras, me gustaría mostrarles en acción esta herramienta. En primer lugar, vamos a hablar de una amenaza que está dada en años recientes, que es el cambio climático. Sabemos que la amenaza al cambio climático es algo que nos puede dar una guía de cómo se encuentra nuestra situación medioambiental y sobre todo cómo nosotros podemos enfrentarnos con resiliencia a desastres y eventos adversos. En este caso, por ejemplo, hemos tomado información acerca de lo que es el almacenamiento de carbono. También hemos tomado características de huella hidrológica y también características de deforestación. En lo cual, nosotros queremos saber cuál es la amenaza al cambio climático basada en esas tres variables. Entendemos que puede haber muchas más, pero para el ejercicio, por ejemplo, vamos a utilizar nuestro Suitability Modeler, nuestro modelo de idoneidad, en el cual vamos a tener un panel rápido para las herramientas y sobre todo un panel derecho donde vamos a hacer la configuración. A la hora de generar un modelo, rápidamente podemos decir si es por criterio, es decir, el conjunto de variables, o por submodelos, es decir, cada vez que yo creo un modelo de idoneidad, puedo ser la base para generar nuevos modelos. Además, puedo configurar la escala de cómo voy a generar los valores y sobre todo, cómo voy a hacer esta superposición. Si va a ser por multiplicadores, es decir, saber si una variable es más importante de otra, o por porcentajes. De esta manera nosotros tenemos una rápida configuración. Ahora pasemos al paso número 2. La configuración, el análisis y la transformación. Gracias a las herramientas del Suitability Modeler, yo tengo la rapidez y la capacidad de ir transformando todas las variables que voy trabajando y sobre todo teniéndolas listas en un solo panel para trabajar. Pero además yo puedo saber cómo está la distribución de los elementos mientras yo voy configurando cada una de las variables. Y además puedo hacer las transformaciones de una manera rápida a través de un amplio número de modelos de datos. Es decir, yo puedo centralizar todo y gracias a la herramienta de autocálculo, yo lo estoy viendo cada vez que yo modifique. Y si yo voy modificando algún valor, este modelo va a ir respondiendo a lo que yo vaya haciendo. Luego, si ya tengo todas mis variables transformadas y con los pesos correspondientes, yo puedo generar mi modelo de idoneidad, en el cual me indica los tonos turquesas, los más oscuros, son las zonas con mayor amenaza de cambio climático basada en las variables y estos tonos rojizos nos indican menor amenaza. Quizás a esto ya nos da un escenario general de cómo puedo ver esta amenaza a cambio climático, pero ¿qué les parece si encontramos cuáles son los sitios, las zonas donde tenemos mayor incidencia de esta amenaza? Dentro del Suitability Modeler vamos a ir a la opción de localización y yo puedo conocer, sea en círculos, en elipses o cualquier otra figura geométrica, cómo se encuentra esta zona de amenaza a cambio climático. Por lo que aquí yo ya puedo identificar estos 5 sitios que son los que tienen mayor incidencia de amenaza a cambio climático. Muy bien, muchas veces hemos visto este tipo de análisis en algunas circunstancias, pero nos queda la parte de qué tan bien está el modelo, cómo está la distribución. Entonces, Suitability Modeler nos da un panel completo de evaluación de todas las características que hemos analizado, no solo de los elementos de localización, es decir, de las zonas. Nosotros también podemos evaluar nuestro modelo. De esta manera, nosotros tenemos un panel centralizado de trabajo para rápidamente evidenciar cómo lo hicimos, qué hicimos y sobre todo, qué puede hacer para que nuestro modelo vaya mejorando. Y como está puesto en modo autocálculo, todo lo va a ir haciendo, todo lo va a ir modificando mientras nosotros vayamos cambiando. Aquí me indica primero cuáles son los pesos y criterios que he trabajado y sobre todo me puede decir cuál es la influencia basada en los criterios. Por ejemplo, si yo deseo saber cuál es la influencia de mi modelo de deforestación, simplemente haré que actualice y no altera mi resultado final. No estoy generando nuevos geoprocesos, no estoy generando capas complejas, simplemente estoy viendo cómo voy evaluando el modelo y cómo influye en mi resultado total. De igual manera, yo puedo evaluar las zonas que he generado teniendo los estadísticos de porcentajes del total y sobre todo ver qué existe debajo de cada variable. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero saber que hay parte de la huella ecológica,
también puedo conocer qué existe y sobre todo cómo está trabajando. Y luego, cuando ya tengamos nuestro modelo totalmente validado con las variables y estadísticos que nosotros podemos manejar, podemos generar un reporte gerencial donde simplemente voy a hacer anotaciones del reporte de las variables para luego tener un informe ejecutivo, donde automáticamente se generan todos estos datos, desde un resumen ejecutivo conociendo cuáles fueron mis criterios, los estadísticos que vimos previamente y sobre todo un modelo lógico donde nos indica qué pasos seguimos para llegar a nuestro modelo local y además de cómo hicimos la transformación, teniendo una trazabilidad completa de mi modelo y sobre todo si necesito que sea replicable o llevado hacia otra organización, lo puedo tener como una documentación o metadato adicional. Pero ahora vamos un poco más allá. ¿Qué les parece si hacemos un ejemplo un poco más amplio basado en una característica que se conoce como multiamenaza? Para eso, pues ya tenemos amenaza de algunas fuentes. Y en eso nos basaremos de nuevo en Suitability Modeler. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar submodelos, vamos a llevar el anterior modelo que trabajamos y sobre todo, ahora en la idoneidad, vamos a tener amenazas de sismos, sequías, inundaciones, movimientos de masa, incendios y sobre todo, nuestro modelo de cambio climático. Ahora ya no lo estamos viendo por multiplicadores, sino por porcentajes. Suitability Modeler nos da la opción de generar barras rápidas para trabajar o colocar los porcentajes de manera manual, para que al correr nosotros tengamos ya nuestro modelo multiamenaza, donde los tonos más amarillos y rojos nos indican mayor incidencia de todas las amenazas anteriormente vistas, y los tonos verdes obviamente una menor incidencia. Pero vamos a hacer una radiografía de cómo se encuentra un escenario multiamenazas a nivel nacional. De igual manera, yo puedo generar áreas donde puedo conocer cuáles son los 10 sitios a nivel nacional que tienen mayor incidencia multiamenaza. De esta manera, yo tengo la conciencia situacional a nivel nacional de cómo se encuentran los sectores basados en amenaza. En resumen, el modelo de idoneidad o Suitability Modeler nos da una capacidad rápida para generar estos modelos de una manera eficiente y sobre todo sin la necesidad de estar teniendo subprocesos o procesos que sean más complejos para tener un gran volumen de datos. Pero, ¿qué les parece si ahora hacemos algo más focalizado? Vemos que la zona de Atacames es una de que se encuentra con mayor característica de multiamenaza. ¿Qué les parece si con la tecnología de Esri hacemos un análisis más local con, en este caso, con Erika Jiménez, que nos cuente cómo podemos evaluar ya la característica de una manera más localizada? Gracias, José. Gracias, José, por esa demostración. A continuación, entonces, vamos a hacer un análisis localizado en un área en específica donde hemos encontrado o evidenciado estas problemáticas. Y para eso nos vamos a enfocar en una analítica de inundaciones. Dentro de ArcGIS contamos con algunas herramientas que ustedes pueden utilizar para todo lo que es la analítica de inundaciones. En esta demostración les voy a contar de algunas de ellas. Primero tenemos las herramientas de ArcHydro. ArcHydro son herramientas especializadas que nos permiten entender y caracterizar sistemas de drenajes y de cuencas. Luego tenemos el simulador de inundaciones, el cual nos permite también modelar cómo se mueve y acumula el agua en una escena 3D. Y finalmente, también contamos con herramientas que nos permiten hacer analítica espacial para calcular el impacto que puede causar una inundación en la infraestructura. Pasemos entonces a revisar estas opciones de herramientas que ustedes van a encontrar dentro de ArcGIS para poder hacer lo que es el análisis de inundaciones. Primero, entonces, para poder entender ¿cuál va a ser la afectación o dónde va a haber una inundación? Lo primero que deberíamos entender o comprender es cómo corre el agua, ¿verdad? Para poder hacer ese tipo de análisis en el que vamos a entender los flujos de agua dentro de mis cuencas, podemos aprovechar de estas herramientas de hidrologías que tenemos dentro del sistema de ArcGIS Pro. Uno de los insumos principales que necesitamos para este tipo de análisis es un modelo de elevación digital. Luego,
Dentro de la caja de herramientas de analítica espacial, vamos a encontrar una caja o un toolbox con herramientas de hidrología especializadas en poder hacer todas estas herramientas de caracterización de las cuencas. Sin embargo, además de estas herramientas que nos permiten hacer análisis hidrológico, dentro de ArcGIS también contamos con una capacidad que es ArcHydro. ArcHydro son herramientas que están especializadas en todo lo que es el análisis de cuencas hidrográficas, todo lo que son estudios del terreno, de la calidad del agua, entre otros. Para esto, ustedes solo tienen que ir a la página web, a cualquier navegador web y colocar herramientas de ArcHydro. Luego, desde aquí, pueden descargar las herramientas y una vez que descarguen el paquete del instalador, van a poder encontrar dentro de su ArcGIS Pro, en la parte superior, una caja de herramientas que se va a llamar ArcHydro Tools. Aquí van a poder encontrar todas esas herramientas que están especializadas en lo que son los análisis hidrológicos. Aquí, por ejemplo, les quiero mostrar. Vamos a hacer un análisis para ver cuáles pueden ser las posibles zonas inundables en esta área de estudio. Para eso vamos a usar una metodología que se llama HAN. Esta metodología consiste precisamente en poder entender o estimar la elevación relativa que tiene cada punto del terreno con respecto a su cauce más cercano. Para poder usar esta herramienta, vamos a necesitar como dato de entrada lo que es la dirección del flujo, es decir, hacia dónde corre el agua en base a la topografía. ¿Cómo podemos calcular la dirección o la distancia del flujo? Para poder tener este resultado, vamos a necesitar primero el dato de entrada, que es el modelo de elevación. Y segundo, vamos a poder encontrar la herramienta de distancia de flujo en nuestra caja de herramientas de analítica espacial. En nuestra caja de herramientas de analítica espacial vamos a usar las herramientas de distancia de flujo y con ello vamos a tener este resultado. Luego, este resultado es el que va a ser el dato de entrada para nuestra herramienta para definir o identificar esas zonas inundables. Aquí, este enfoque parte de un principio sencillo, el método HAN. Este enfoque lo que hace es que nos asume, digamos, una profundidad constante de inundación a lo largo de lo que es el río. ¿Listo? Y esto es muy útil porque nos permite identificar cuáles son las zonas que se podrían inundar en caso de que el río se desborde. Digamos que a partir de este supuesto de que tenemos una profundidad constante, vamos a poder calcular todas esas zonas en las cuales podríamos eventualmente tener problemas de inundación. Entonces, este método HAN es una de las herramientas especializadas, uno de esos modelos para calcular inundaciones que ustedes pueden encontrar dentro de las herramientas de ArcHydro. Una vez que ya ejecutamos este análisis, vamos a tener un resultado y para este vamos a colocar que el desborde va a ser de 10 metros. En el resultado vamos a poder observar algunas zonas en específico y aquí, por ejemplo, en esta parte o en este lugar en específico, podemos ir viendo que si se desborda el río, van a verse afectados ciertos cultivos e incluso ciertas viviendas que pueden estar cerca de donde está ubicado el río o el cauce. De esta manera nosotros podemos empezar a prevenir, a identificar, bueno, estas son las zonas que están mayormente en peligro en el caso de que tengamos un desborde del río y aquí deberíamos tener planes antes de que ocurra este evento. Eso con respecto a las herramientas de ArcHydro. Pero ahora enfoquémonos en este análisis local del que nos hablaba José, que es poder entender qué pasaría en Atacames si igualmente tenemos una inundación. Pero para eso vamos a usar otra de las herramientas que tenemos disponibles dentro de ArcGIS, que es el simulador de inundaciones. Aquí también queremos simular o entender cuáles son esas zonas inundables, al igual que lo hicimos con ArcHydro. Pero ¿cuál es la diferencia de usar o modelar con ArcHydro y modelar con el simulador de inundaciones? Es el tamaño del área. En este caso me quiero enfocar en una zona más específica para modelar la inundación. Además de eso, quiero aprovechar las capacidades de 3D que tiene ArcGIS Pro. El simulador de inundaciones nos permite precisamente eso, simular cómo sería la inundación en una zona más especializada o más localizada y además de eso, poder hacerlo en un entorno que aproveche las capacidades del 3D, que en este caso sería un entorno urbano.
Para poder usar el simulador de inundaciones dentro de ArcGIS Pro, necesitamos primero la escena 3D, ¿verdad? Con los datos que nos van a servir para el análisis. En este caso, contamos con predios, contamos con el modelo de elevación, contamos también con el uso del suelo. Y una vez que tenemos las variables que vamos a usar en este modelo, en la parte superior vamos a irnos a análisis y vamos a encontrar entre todas las herramientas analíticas que tenemos dentro del sistema, unas que son las herramientas de simulación. Aquí, por ejemplo, yo voy a empezar a crear una escena. Me dice que identifique el área en el cual voy a hacer el análisis. Y una vez que identifico el área del análisis, me va a preguntar cuáles son estas variables que quieres agregar a esta zona. Aquí entonces, los que estamos familiarizados con la construcción de modelos, empezamos a colocar variables que servirían para poder entender o modelar el movimiento del agua o la problemática que podría causar, como por ejemplo la elevación del suelo. Podríamos incorporar variables del tipo de suelo, de las construcciones, de los cauces más cercanos, etcétera. Todas esas variables las podemos ir, la permeabilidad también es otra variable súper importante en lo que es la inundación. Todas estas variables las podemos incluir en este modelo para así luego pasar a la simulación. Una vez que hemos configurado estas variables, pasamos entonces a cómo se vería nuestra escena. Y aquí, desde las herramientas de simulaciones, podemos ir jugando con estas variables, podemos ir probando. Y de esa manera vamos a ir viendo cuáles pueden ser los potenciales impactos que podría pasar en esta escena si llegara a ocurrir o llegaran, digamos, llegaran todas estas variables a jugar de una forma que podría aumentar el cauce y por ende inundar la zona de estudio. ¿Esto qué nos permite? Nos permite no solamente entender cuáles son los puntos que se podrían inundar, sino que también nos podría empezar a dar ideas de qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer para evitar esta inundación? Aquí, por ejemplo, vamos a pasar a otra escena, la misma, pero vamos a hacer una mitigación. Vamos a prevenir de que esto cause mayor impacto. Entonces, ¿qué hemos decidido? Vamos a colocar un dique, vamos a simular que estamos colocando un dique para ver en qué cambiaría el impacto. ¿Listo? Si en la anterior veo que se me inunda una zona en específico y tengo n número de personas viviendo allí, aquí podría colocar cuáles son las nuevas variables que nos podrían ayudar a identificar precisamente ese nuevo impacto. Y de esa forma, por ejemplo, podemos ir viendo cómo todas estas casas que estaban en esta zona se pueden proteger de que ocurra esta inundación. De esta manera, entonces, hemos visto cómo algunas de las herramientas de ArcGIS Pro nos permiten precisamente enfocarnos o nos permiten también poder hacer toda esta analítica que es muy importante destacar o prevenir antes de que sucedan esos riesgos. Entonces, hagamos una recapitulación. Tenemos las herramientas de Arquidro, las cuales nos permiten calcular estas distancias del flujo, hacer todo ese análisis hidrológico, ese análisis de cuencas, y también tenemos ya modelos especializados que han sido creados por expertos en las industrias para poder expandir o para poder entender cuáles serían esas posibles zonas inundables. Luego hemos visto el simulador de inundaciones, en las cuales nosotros podemos modelar todas esas variables de una inundación y ver cuáles podrían ser esos posibles impactos. Y finalmente, podemos aprovechar las capacidades de un sistema de información geográfico en el cual nosotros vamos a poder tomar esos resultados, tanto de Arquidro como el simulador de inundaciones, y así podemos identificar cuáles son esas zonas que se pueden ver afectadas, cuáles son esos predios o esas casas que están cerca de mi zona simulada donde se podría inundar. Luego, con estos resultados, con todo este esfuerzo que estamos haciendo en las instituciones, podemos tomar acciones, podemos prevenir. Aquí, por ejemplo, si sabemos que esas son las casas más afectadas, vamos a crear planes de evacuación o vamos a crear normativa que permita un tipo de construcción que prevenga muchos desastres cuando ocurra el evento natural. De esta manera, entonces, no solamente estamos analizando el riesgo, también nos estamos anticipando y estamos construyendo resiliencia dentro de nuestros territorios. Ahora, a continuación, me gustaría dar paso a mi colega Daniel Camacho, ingeniero especialista de Procálculo, que él en cambio nos va a mostrar todas las herramientas o algunas de las herramientas que podríamos aplicar para lo que es la analítica de imágenes satelitales. Bienvenido, Daniel.
Gracias, Erika. Bueno, buenos días a todos. En este espacio les voy a presentar cómo, desde Procálculo, hacemos uso de imágenes satelitales para el análisis de riesgos asociados a desastres naturales como incendios e inundaciones. Entonces, lo primero es, ¿por qué usamos imágenes satelitales? Bueno, principalmente porque son una herramienta poderosa para observar el territorio de forma continua, remota y con gran detalle. Adicional, nos permiten monitorear grandes extensiones, detectar cambios con rapidez y, adicional, entender cómo varía el entorno antes, durante y después de un evento crítico. Entonces, en ese orden de ideas, una de las mejores constelaciones con las que contamos para acceder a imágenes satelitales es la constelación de Planet. Entonces, en estas imágenes que vemos en pantalla, un segundito. En estas imágenes que vemos en pantalla, vemos cómo funciona la constelación PlanetScope, que está compuesta por más de 200 satélites tipo CubeSat, que son satélites pequeños pero muy eficientes. Estos satélites orbitan a 475 kilómetros de altura y capturan imágenes de la Tierra todos los días. Gracias a esto, Planet tiene la capacidad de revisita diaria, lo que quiere decir que podemos contar con imágenes nuevas todos los días sobre cualquier lugar de la Tierra. Entonces, adicional a esto, contamos con varios tipos de imágenes. Una de las imágenes son de 3 metros de resolución espacial y de resolución espectral de 8 bandas. Dentro de estas 8 bandas encontramos principalmente la roja, la verde, la azul y la infrarroja cercana. Otro tipo de imágenes son las imágenes submétricas de 50 centímetros de resolución y estas tienen una resolución espectral también de 4 bandas, las mismas que mencioné anteriormente. Adicional, la pancromática, la cual es ideal para monitorear cambios en la vegetación, monitorear cuerpos de agua, analizar áreas afectadas por incendios y otros eventos que se den sobre la superficie. Entonces, esto hace que Planet sea ideal para tareas de seguimiento, de monitoreo de cultivos, de planificación territorial y, como veremos y estamos trabajando en este webinar, de análisis de desastres. Entonces, ¿cómo accedemos a estas imágenes? Nosotros lo hacemos a través de una API que conecta Planet directamente con ArcGIS Pro. Entonces, ¿cómo funciona esta API? Lo primero es entonces ingresar a nuestro portal de ArcGIS Pro. Ingresamos a la API de Planet, en la cual ya debemos estar logueados con nuestro usuario. Vamos al módulo de Image Search, donde podemos buscar nuestra imagen, ya bien sea por la extensión del mapa, o podemos dibujar nuestra área de interés, o podemos cargar nuestra área de interés por un archivo. Entonces acá, para este ejemplo, vamos a seleccionar la extensión del mapa. Luego vamos a aplicar una serie de filtros. El primer filtro es por fecha. Vamos a seleccionar la fecha que queremos de nuestra imagen y para este caso vamos a seleccionar el 24 de septiembre del 2024, ya que en esta fecha sabemos que en esta área que vemos en pantalla hubo un incendio forestal. Después seleccionamos el tipo de imagen que queremos, que pues en este caso es imagen Planet. Después seleccionamos otros filtros como el de las bandas, el sensor y ya otros filtros más específicos como el porcentaje de cobertura de imágenes y el porcentaje de nubosidad, que son muy importantes. Entonces, una vez ya seleccionemos estos filtros, le damos cerramos la ventana de filtros, le damos en buscar y el sistema nos arroja 2 imágenes. Las 2 imágenes nos sirven porque son de la misma zona, son de la misma fecha, perdón, y nos cubren completamente la zona. Entonces, como podemos ver acá, podemos observar efectivamente, como les mencioné en un comienzo, que hay una fumarola que nos indica que en esta zona hubo un incendio forestal. Entonces, como podemos ver, esta es una súper ventaja, ya que nos permite buscar, filtrar por fechas, filtrar por cobertura de nubes, por resolución de las imágenes y acceder a las imágenes vía streaming y, además de acceder a estas imágenes, poderlas descargar. Entonces, una vez descargadas las imágenes, ¿qué hacemos con estas imágenes? Entonces, acá tengo, como ven en pantalla, ya en mi entorno de ArcGIS Pro, tengo la imagen descargada
Entonces, vamos a hacer un postprocesamiento y analítica en ArcGIS Pro. En este caso, como tenemos incendios forestales, vamos a calcular un índice espectral, que es una fórmula matemática aplicada a las bandas de las imágenes para obtener información precisa y clave para tomar decisiones. Entonces, uno de los índices espectrales más importantes en la identificación de incendios es el BAI, que es el índice de área quemada. Entonces, seleccionamos nuestra imagen, venimos acá al panel de índices, venimos acá a la parte de abajo que está el índice BAI, y yo no tengo que ingresar la fórmula, el sistema ya sabe cómo es la fórmula, el sistema me pide las variables para esa fórmula. Entonces, acá me dice, por favor, ingréseme la banda roja, que bueno, la banda roja en las imágenes Planet es la banda 6, y ingréseme la banda infrarroja, que en las imágenes Planet es la banda 8. Entonces acá le damos en OK, no le voy a dar OK porque ya la tengo aquí calculada, y entonces obtenemos esto, que es el BAI. Como podemos ver, es una imagen en escala de grises, pero pues si queremos visualizarla de alguna forma más óptima, podemos venir acá y seleccionar alguna rampa de color. Para estos casos de incendios me gusta utilizar esta rampa de color que me permite ver con más intensidad las zonas quemadas. Esto adicional, por ejemplo, si ya no quiero analizar puntualmente una fecha, sino varias fechas, podemos acceder a otra imagen y, por ejemplo, visualizar el byte de otra fecha. Y con esto podemos hacer un análisis preliminar, si se quiere llamar de alguna forma, de cómo cambió entre dos fechas un incendio. Entonces, aquí podemos ver cuánto incrementó el área quemada en esta zona, que en este caso estamos en una zona de la Tacunga, en Ecuador, entre el 24 y el 26 de septiembre. Entonces podemos ver que el aumento de área quemada fue altísimo. Entonces, adicional a esto, gracias al BAI y a un postprocesamiento de este índice, podemos calcular y convertir este índice a un polígono vectorial, que es el que ya tengo acá, ¿Esto para qué nos sirve? Para poder medir con precisión el área total quemada en cada fecha específica. Entonces, con estas áreas quemadas ya calculadas, ¿qué puedo hacer yo? Entonces, ya habiendo extraído estas áreas puntuales, puedo venir y generar este tipo de tableros de control. Entonces, gracias a las áreas calculadas, tenemos el seguimiento del incendio ocurrido, como les mencioné, en la Tacunga, en 3 fechas específicas, el 24 de septiembre, el 25 de septiembre y el 26 de septiembre. Adicional, gracias a este tablero de control, puedo tener información como, por ejemplo, que el 24 de septiembre el área quemada fue de 8,6 hectáreas, que al día siguiente ya había incrementado a 62,5 hectáreas, y al tercer día, el 26 de septiembre, ya era de 98,9 hectáreas. Adicional, puedo hacer un seguimiento en áreas puntuales, por ejemplo, si yo tengo un lote, un cultivo, una zona en específico que quiero monitorear, que quiero, por ejemplo, saber si se quemó en alguna fecha, puedo hacer paneos, puedo hacer zoom y el tablero me dice, por ejemplo, que en esta zona que tengo en pantalla se quemaron puntualmente 23,3 hectáreas el 26 de septiembre. Puedo hacer un monitoreo, un seguimiento con estas gráficas de barras y ya pues a modo general también puedo obtener conclusiones como por ejemplo que el aumento porcentual entre el 24 y el 25 de septiembre fue de más de 620%, lo cual es supremamente grave, y pues que ya entre el 25 y el 26 de septiembre fue de un 60% adicional. Entonces, gracias a este tipo de análisis, se puede dar una respuesta rápida al impacto progresivo que tuvo, por ejemplo, este incendio, ya que las imágenes fueron capturadas en tiempo casi real, se puede acceder a las imágenes casi en tiempo real. Entonces, ¿esto en qué se traduce? En priorización de recursos, en focalización para que, no sé, los bomberos sepan en qué zonas enfocar sus operaciones y pues obviamente identificar qué zonas fueron quemadas durante un incendio. Entonces, ahora bien, ¿para qué nos sirve adicionalmente todo esto? Pues gracias a las imágenes satelitales y a estos dashboards, como el que les acabo de mostrar, podemos hacer un monitoreo eficiente y objetivo de los incendios y pues generar reportes de manera fácil y rápida. Desde Procálculo, nosotros desarrollamos herramientas como esta, que también es un tablero de control en donde integramos las imágenes satelitales con otro tipo de información como lo son, por ejemplo, un modelo digital de elevación y ya con información temática como lo son vías de acceso
y con las vías de acceso yo puedo generar un mapa de distancia a las vías de acceso, que es el que vemos en pantalla. Podemos obtener, no, extraemos o buscamos otra información como las zonas de combustión, el nivel de combustión de la zona más bien, y con eso que generamos finalmente un mapa de susceptibilidad, que es el que vemos en pantalla. Con este producto, ¿qué podemos obtener? Podemos obtener un análisis mucho mejor y mucho más inteligente, mucho más nutritivo. En este caso puntual, que estamos viendo el caso de la Tacunga del incendio de septiembre de 2024, que les he venido mostrando, obtenemos, por ejemplo, que más del 79% del área quemada, es decir, de las áreas que calculamos ahorita en ArcGIS Pro, gracias a los índices espectrales, más del 79% de esta área quemada se encontraba en una zona de vulnerabilidad alta. Lo cual valida, pues, lo cual nos sirve para dos cosas. Primero, para validar nuestro modelo de riesgo y adicional, pues nos muestra la utilidad que tiene esta metodología en la fase de la prevención ante estos incidentes. Ahora bien, miremos otro caso, no solo incendios, miremos ahora otro desastre natural, como por ejemplo las inundaciones. En este caso, vamos a ver un caso puntual de una inundación ocurrida en el sector de Babadoyo, en Ecuador, en enero de este año, en donde hicimos un análisis muy similar. Entonces, nos basamos primero en las imágenes satelitales capturadas en estas fechas que le mencioné y calculamos también a través de índices espectrales las zonas inundadas, que son las que tenemos acá en un color rosado. Esto lo sumamos también a información adicional, en este caso ya más enfocado a fenómenos naturales como inundaciones. Entonces, la información adicional aquí, ¿cuál fue? Igualmente, el modelo digital de elevación, las construcciones que hay en la zona, porque con esto puedo obtener la distancia a las construcciones de la zona. Igualmente, las distancias a los cuerpos de agua, la altura de la zona, y con eso nuevamente genero mi mapa de nivel de riesgo. En este caso de Babahoyo tuvimos también resultados muy llamativos. En este caso tuvimos que el 65% de las zonas inundadas, acá están, el 65% de las zonas inundadas que vemos en esta zona se encontraban en un nivel de vulnerabilidad medio y el 32% se encontraba en una zona de alta vulnerabilidad o susceptibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que el 98% de las zonas inundadas y de las edificaciones estaban ubicadas en zonas de media y alta susceptibilidad. Entonces, ¿cómo se resume? Que esto nos permite tanto a nosotros como a las entidades pertinentes tener información para planificar los proyectos de recuperación y respuesta, como lo son obras de mitigación, evacuar las zonas críticas, en este caso las zonas inundadas, y pues, en general mejorar la gestión del riesgo tanto urbano como rural, porque pues no solo nos podemos enfocar en lo urbano, y pues los desastres naturales ocurren también en las zonas rurales. Entonces, estos ejemplos, tanto el de incendios como el de inundaciones que acabamos de ver, nos muestra cómo la integración de imágenes satelitales con el análisis geoespacial que hicimos en ArcGIS Pro y los datos actualizados que obtuvimos, pues nos puede transformar la manera en que gestionamos el riesgo. Las imágenes satelitales nos apoyan en las diferentes etapas de la gestión del riesgo, tanto en la prevención como en el monitoreo con la información diaria de las imágenes Planet, como en la recuperación con la planificación de respuestas oportunas ante los desastres naturales. Pero pues no solo de los desastres naturales de incendios e inundaciones. Estos son los que mostramos aquí, pero pues gracias a la información geoespacial podemos analizar también diferentes tipos de fenómenos naturales como, no sé, deslizamientos, desbordamiento de ríos, derrames de crudos, sequías, bueno, entre otros más. Y bueno, entonces ya como a modo de conclusión, de reflexión, les dejo como este mensaje que nos da la Agencia Espacial Europea, que dice: el uso de imágenes satelitales sobre la Tierra permite ver lo invisible, anticipar lo impensado y actuar antes del desastre. Nosotros desde Procálculo creemos firmemente en esto y por eso usamos la tecnología no solo para observar, sino también para prevenir y responder ante estos desastres.
Y bueno, esa era la información que quería compartirles el día de hoy. Muchas gracias por su atención y le vuelvo a dar paso a Erika para finalizar ya este espacio. Muchas gracias, Daniel. Bueno, en conclusión, a lo largo de esta presentación hemos visto cómo con ArcGIS podemos contar con un sistema de analítica geoespacial, el cual puede ser aplicado al riesgo, sobre todo a prevenir el riesgo. Con ArcGIS podemos conectarnos a varias fuentes de información, varias capas, los cuales son importantes tener porque tenemos que tener un contexto holístico de todo el problema y por eso es importante traer toda esa información. Luego, una vez que tenemos los datos, podemos aprovechar todas estas herramientas de analítica, analítica para análisis de inundaciones, analíticas para modeladores de riesgos, analítica para lo que es los índices de las imágenes satelitales y entre otras herramientas que también podremos aprovechar. Y por supuesto, todos esos resultados luego los podemos compartir, ya sean los modelos para que sean replicados en otras instituciones o ya sea compartirlos a través de navegadores, a través de tableros de control para poder tomar decisiones. La invitación del día de hoy es que aprovechen toda la analítica geoespacial para poder prevenir el riesgo. No solamente explicarlo, sino también entenderlo y enfrentarlo, porque con esta información previa del riesgo podemos entonces preparar a nuestras personas, preparar a los ciudadanos, preparar las infraestructuras, preparar nuestros ecosistemas y así ser resilientes, ser fuertes al momento que ocurran estos eventos. Con eso entonces la invitación es a que aprovechen la analítica geoespacial y aprovechen todas estas capacidades que les van a ayudar a ustedes en su ardua labor para poder proteger nuestras ciudades y nuestro territorio y hacerlo más resiliente. Muchísimas gracias. Patricia, te doy la bienvenida otra vez para el siguiente espacio del webinar. Muchísimas gracias, Erika, por ese resumen y por esa invitación a utilizar la tecnología geoespacial y las imágenes satelitales. Hemos estado revisando el chat y la sección de preguntas y tenemos algunas, así que invito a José y Daniel a abrir sus micrófonos porque tenemos algunas inquietudes. Tenemos una pregunta, voy a iniciar con Erika. Wilson Palma nos pregunta, ¿se dispone de ArcGIS en la nube? Erika, si nos puedes ayudar con esta pregunta, por favor. Que sí, uno de los modelos que tenemos de licenciamiento dentro de ArcGIS es ArcGIS Online, que es un software as a service. De esta manera podemos acceder a este licenciamiento y a estas herramientas a través de la nube de ArcGIS Online. Entonces sí tenemos esas opciones. Muchísimas gracias, Erika. Y tenemos una pregunta que nos hace Jonathan Monroy. Esta pregunta es para Daniel. ¿La plataforma de donde obtienes la información es por suscripción? Daniel, si nos puedes ayudar, por favor, respondiendo. Hola, sí, correcto. Para acceder a las imágenes Planet son imágenes comerciales y más que tienen varios modelos de adquisición adicional de la suscripción, que se puede por suscripción, también se puede vender por píxel, por kilómetro cuadrado. Entonces, pues ya habría que ver puntualmente la necesidad o el proyecto que se tenga, pero pues sí, esa es la idea. Gracias, Daniel, por tu respuesta y les invitamos también a revisar a través del chat, se compartió un enlace para mayor información sobre estos temas que hemos hablado. Tenemos una pregunta para José. José, tú nos presentaste un modelo, nos preguntan, ¿el modelo está disponible para descarga o qué se necesita para utilizar con ArcGIS Pro? Claro que sí. Para utilizar este modelo necesitamos tener ArcGIS Pro y la extensión Spatial Analysis. Con esas dos es una capacidad adicional que se tiene por esta extensión. Entonces, no está descargable, sino más bien es adquirirlo con la extensión Spatial Analysis. Gracias, José, por esa respuesta y continúo contigo. Tengo otra pregunta. ¿La transformación de variables que se realiza dentro del modelo se realiza mientras voy realizando cambios o ajustes en los parámetros? Sí, exactamente. Justo esa es la función autocalcular que tiene el Suitability Modeler o el modelo de idoneidad. Si nosotros lo activamos, pues, como ustedes vieron, se va a ir actualizando mientras yo vaya haciendo cambios. Pero si yo desactivo esa opción, pues obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a modificar y deberé correr la herramienta para que funcione.
Gracias, José. Tenemos otra pregunta para Daniel. Daniel, ¿qué resolución se recomienda o tipo de imagen para evaluación de inundaciones e incendios? Ok, no, pues como en este caso, en la presentación que hice, y justamente hicimos análisis de incendios e inundaciones y utilizamos imágenes Planet de 3 metros de resolución espacial y de 8 bandas espectrales. Como les mostré, pues gracias a estas imágenes y al postprocesamiento que hicimos en ARSIS, pudimos obtener los índices espectrales. Esto nos permite obtener información también, bueno, con otro postprocesamiento de información cuantitativa del área afectada, del área calcinada, del área inundada, y pues si esto lo combinamos con información de otras fuentes como les mostraba, modelos digitales de elevación, pendientes, alturas, cercanías a vías, cercanías a centros poblados, pues podemos hacer una buena analítica de esta información. Pero pues con este tipo de imágenes, que es como el fuerte de Planet, las imágenes de 3 metros de resolución espacial y 8 bandas espectrales, pues podemos hacer un muy buen, no sé, analítica, procesos, lo que deseen. Gracias, Daniel. Tenemos otra pregunta para Erika. Erika, ¿con qué versión de ArcGIS Pro se puede realizar simulación de inundaciones? Listo, muchas gracias. Muy buena pregunta. El simulador de inundaciones es una nueva funcionalidad que ustedes van a encontrar desde la versión 3.3 de ArcGIS Pro. Entonces, de la 3.3 en adelante van a contar con esta funcionalidad. Gracias, Erika. Muchísimas gracias, Erika, Daniel, José y a todo el público que nos acompañó hoy. Hoy hemos explorado cómo la analítica geoespacial y las imágenes satelitales a través de herramientas como ArcGIS no solo permiten ver lo que sucede en el territorio, sino entenderlo profundamente. Pero más allá de los datos, mapas y modelos, lo que realmente estamos construyendo es resiliencia. Cada análisis que hacemos, cada mapa que generamos y cada decisión basada en evidencia fortalece nuestra capacidad de prepararnos, adaptarnos y recuperarnos ante los riesgos. Muchísimas gracias a todos. Estaremos compartiendo las memorias de este evento virtual. Sabemos que algunos tuvieron inconvenientes, pero vamos a compartir estas presentaciones porque sabemos que son de su interés. Muchísimas gracias a todos y un buen día.